La joven se mudó a otra ciudad para estudiar y se quedó en casa de un conocido. Pero lo que sucedió después se asemeja más a una trama retorcida de una película de detectives que a un caso real. Durante varios años, esta historia mantuvo inquieta a la policía hasta que finalmente la sorprendente verdad salió a la luz. Jonia Berry nació el 26 de agosto de 1983 en la pequeña ciudad estadounidense de Bristol, Tennessee. Era alegre, sociable, tenía muchos amigos y siempre era el alma de la fiesta. Durante sus años escolares, también formó parte del equipo de animadoras local. Después de la escuela, Jonia ingresó a la East Tennessee State University, donde estudió psicología y criminología. Mientras estudiaba, encontró a un chico llamado Jason White. Salieron durante varios años y poco antes de terminar la universidad, se comprometieron. A fines de 2004, cuando Jonia tenía 21 años, decidió obtener una maestría de psicología, lo que la llevó a mudarse temporalmente a Knoxville para estudiar en otra universidad. Después de su trabajo a tiempo parcial en el Centro Educativo para Niños, se dio cuenta de que quería continuar en ese campo y convertirse en psicóloga infantil. Mientras tanto, su novio continuó sus estudios en otro estado, buscando obtener un título en Derecho. A pesar de la distancia, la pareja se comunicaba todos los días y comenzaba a prepararse para la boda que se celebraría en solo unos meses. En Knoxville, Jonia planeaba encontrar un lugar para vivir, pero durante las primeras semanas se quedó en el apartamento de su amigo Jason Aimami. Habían estudiado juntos con ella y su novio en la universidad, y después de su graduación, él se mudó a Knoxville. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones y accedió a alojar a su amiga hasta que encontrara su propio lugar. Jonia consiguió 2 trabajos a tiempo parcial en una joyería y un hospital infantil. El domingo por la noche del 5 de diciembre, después de terminar su turno en la tienda, la joven fue al centro comercial para comprar regalos de Navidad. Al regresar a casa, empacó parte de los regalos destinados a los niños del centro educativo, habló con su vecino de apartamento y se retiró a su habitación. Allí habló por teléfono con su novio y se fue a dormir. Alrededor de las 4 de la mañana, Jason Aimami se despertó por un grito femenino. Pensó que Jonia había tenido una pesadilla y se dirigió a su habitación, momento en el que salió de allí un hombre desconocido y Jason notó un cuchillo en su mano. El desconocido se abalanzó sobre él y le propinó varios golpes. El chico intentó defenderse del agresor y en algún momento logró hacerlo. Consiguió apartarlo y salió corriendo del apartamento. Jason se dirigió inmediatamente al complejo de viviendas contiguo y comenzó a golpear todas las puertas, esperando que los vecinos llamaran a la policía. Pero nadie le abrió y el chico corrió hasta la tienda de conveniencia más cercana, que se encontraba a casi 1 kilómetro de distancia. Al ver a la persona ensangrentada, el vendedor llamó de inmediato al 911 y Jason les contó lo sucedido. Los agentes de policía llegaron a su casa y encontraron de inmediato a Jonia. Ella yacía en el suelo junto a la puerta del pasillo que conectaba 5 apartamentos. La chica estaba viva, pero apenas reaccionaba a lo que sucedía. Mientras los médicos la cargaban en la ambulancia, un oficial de policía preguntó: ¿El agresor está en el apartamento? Y pareció que Jonia sintió apenas perceptiblemente. Los oficiales registraron todo el edificio y el área circundante, pero no lograron encontrarlo. Rápidamente llevaron a la chica al hospital más cercano, pero a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. Los expertos médicos determinaron que le habían infligido más de 20 puñaladas, lo que dejaba prácticamente ninguna posibilidad de salvar su vida. En cuanto a su vecino, el agresor le había infligido 8 heridas, de las cuales solo una era grave. Los médicos le brindaron la atención necesaria y su vida no corría peligro. Mientras tanto, los detectives comenzaron a investigar la escena del crimen. A partir de las manchas de sangre en el pasillo, comprendieron que la chica había intentado llamar la atención de los vecinos y pedir ayuda, pero ninguno de los 4 residentes le había abierto la puerta. Junto a la puerta de la habitación de Jonia, los investigadores encontraron el arma del crimen.
resultando ser un cuchillo de cocina de Jason. El agresor había golpeado con tanta fuerza que la hoja se había doblado. Además de esto, los policías descubrieron rastros de sangre cerca de la puerta trasera del apartamento y en las escaleras que conducían desde el segundo piso hasta la calle. Dado que Jason y Jonia salieron por la puerta principal, los detectives llegaron a la conclusión más obvia. El asesino abandonó la escena del crimen por la puerta trasera. En la habitación de Jason encontraron otra pista, una huella parcial de una bota, que el agresor pudo haber dejado cuando siguió al dueño del apartamento y lo atacó. Dado la brutalidad con la que el asesino acabó con la vida de la chica, los policías sospecharon que el crimen tenía un motivo personal y, en primer lugar, comenzaron a investigar al prometido de Jonia, a pesar de que se encontraba a unos 1000 kilómetros de Knoxville. Todos sus amigos y familiares afirmaban que la pareja tenía una relación maravillosa y que el prometido no tenía ningún motivo para cometer un crimen tan cruel. El propio chico se enteró de la muerte de su prometida a las 10 de la mañana, cuando la madre de ella le llamó. Él dijo que después de escuchar la noticia se desmayó y tardó mucho tiempo en recuperarse. El joven tuvo que pedirle a su vecino que le reservara un boleto de avión y preparara su maleta, ya que él no estaba en condiciones de hacer nada. Los detectives investigaron minuciosamente su coartada y llegaron a la conclusión de que físicamente no habría podido llegar a Knoxville y regresar por la mañana. Como resultado, fue excluido de la lista de sospechosos y los investigadores centraron su atención en el vecino de Jonia. A diferencia del novio de la víctima, él no tenía coartada. Jason se encontraba en el apartamento con ella y fácilmente podría haber cometido el crimen. Amigos y familiares de Jonia también estaban en su contra. Algunos de ellos creían que con alta probabilidad él era el asesino. Otros acusaban al chico de huir del apartamento, dejando a la chica sola, y debido a eso, los padres de la víctima ni siquiera querían que asistiera a su funeral. Justo después de que Jason fuera dado de alta del hospital, los detectives comenzaron a interrogarlo. El chico se mantuvo firme en su versión original. Se despertó por los gritos. Vio a un hombre desconocido y este lo atacó. Cuando logró apartar al agresor, Jason corrió hacia la puerta de entrada y salió a la calle, tratando de buscar ayuda de los vecinos, pensando que Jonia también había logrado abandonar el apartamento, ya que no escuchaba sus gritos. Sin embargo, los policías no se apresuraron a creer esta historia. Lo primero que los hizo sospechar de Jason fueron sus heridas. 7 de las 8 resultaron ser completamente inofensivas, y la última en su brazo derecho podría haber sido recibida tanto en defensa como en ataque. Además, los investigadores no encontraron ninguna señal de entrada forzada en el apartamento, lo que indicaba que la persona ya estaba dentro del lugar. Jason mismo afirmó que esa noche sacó la basura por la puerta trasera, pero no recordaba si la había cerrado con llave o no. Los detectives continuaron presionándolo y prestaban especial atención a través de qué puerta salió a la calle. Jason insistía en que fue por la puerta principal, pero los policías sospechaban que mentía. Si el chico hubiera salido por la puerta trasera, eso explicaría las manchas de sangre cerca de la puerta de la escalera. En ese caso, eso lo incriminaría aún más. Además de eso, los policías lo acusaban de consumir y vender sustancias ilegales, así como de comportarse de manera agresiva cuando no podía conseguir su dosis. El chico negaba todo esto, pero los investigadores continuaban lanzándole diferentes acusaciones. Después de varias horas en la estación de policía, los detectives le ofrecieron someterse a un interrogatorio con el polígrafo, y Jason aceptó. Los investigadores invitaron a un experto que le hizo preguntas sugestivas y al final de la conversación le informó que el chico había fallado el interrogatorio, indicando que estaba dando respuestas falsas. Al escuchar esto, Jason entró en un estado cercano a la histeria, gritando que no tenía nada que ver con el crimen y que temía por su vida, ya que el verdadero criminal aún estaba en libertad, pero los detectives no le creyeron. Sin embargo, no podían arrestarlo por el asesinato, ya que no había ninguna evidencia en su contra. Tuvieron que esperar a que los expertos del laboratorio terminaran de examinar las pocas pruebas encontradas en el apartamento, y aquí se produjo un giro inesperado. En el cuchillo,
que fue el arma del asesinato, encontraron 3 muestras de ADN, el de la chica fallecida, Jason y un hombre desconocido. También encontraron su ADN en la habitación de Jonia, en el mango de la puerta trasera y en la escalera por la que el criminal salió a la calle. Además, encontraron una huella dactilar en el mango del cuchillo dejada por la sangre de la víctima, que no coincidía con la huella dactilar de Jason. Estos descubrimientos hicieron que los policías dudaran de que él fuera el asesino. Las pruebas confirmaban que hubo alguien más en el apartamento esa noche, pero al comparar la muestra de su ADN con las bases de datos existentes, no obtuvieron ningún resultado. A pesar de que los detectives dejaron de considerar a Jason como el asesino, la opinión pública todavía estaba en su contra. Lo acusaban de huir y abandonar a su novia en lugar de intentar protegerla. Además, Jason comenzó a sufrir de síndrome de estrés postraumático. Pronto se descubrió otro hecho interesante. Resultó que el operador del polígrafo simplemente interpretó incorrectamente los resultados del dispositivo. De hecho, no había indicios de que Jason estuviera mintiendo. Además, la policía en realidad no tenía ninguna evidencia de que el chico estuviera de alguna manera involucrado con sustancias ilegales. Lo acusaron de ello solo para ejercer presión adicional. Pero lo más importante es que los policías subestimaron inicialmente la gravedad de las heridas sufridas por Jason. De hecho, resultó que se le había causado un daño grave a su pulmón y cuello. Es poco probable que se recupere por completo. Debido a estos informes policiales, la compañía de seguros solo cubrió el 25% del costo del tratamiento, y Jason estaba experimentando graves problemas financieros. Después de que dejaron de considerarlo sospechoso, los policías comenzaron a interrogar al chico como testigo. A partir de su testimonio, elaboraron un retrato aproximado del atacante. La situación se complicaba por el hecho de que Jason no pudo ver claramente su rostro, ya que estaba oscuro en el apartamento y el delincuente se abalanzó sobre él tan pronto como salió de la habitación. Los detectives también descubrieron algo interesante en la habitación de Jonia. Encontraron una gorra y cerca de la escalera trasera había discos y un reproductor de estéreo. Inicialmente, pensaron que estos objetos pertenecían a la víctima o a Jason, pero el chico lo negó. Según él, ninguno de estos artículos estaba en su apartamento, lo que significaba que fueron dejados por el asesino. Los investigadores entregaron el retrato aproximado del sospechoso a los periodistas y, después de su publicación en las noticias, la policía recibió cientos de posibles pistas. Las personas les informaron sobre conocidos que se aparecían vagamente al retrato, y los detectives investigaron cada una de esas pistas. Una de ellas parecía ser la más interesante para el detective. Les informaron que en el área del asesinato de Jonia había un grupo de adolescentes que se metían en casas ajenas con el propósito de robar. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Michael Purcell, se parecía al retrato del sospechoso, y los policías comenzaron a buscarlo. No fue fácil, ya que el chico ya estaba siendo buscado por robo, pero ahora, con la posible implicación en el asesinato, docenas de policías se unieron a la búsqueda de Michael. Pronto lograron encontrarlo y llevarlo a la estación. Los investigadores inmediatamente prestaron atención a sus zapatos. El patrón en las huellas se parecía a la huella dejada por el asesino. Tomaron una muestra de ADN y huellas dactilares del chico y las enviaron a los expertos. Mientras tanto, lo sometieron a interrogatorio. Y durante este tiempo los investigadores tuvieron una sorpresa inesperada. Michael prácticamente de inmediato admitió que él y su amigo realmente habían entrado en el apartamento de Jonia esta noche. Según sus palabras, querían robar objetos de valor de allí, pero su amigo tomó un cuchillo y atacó a Jonia. Sin embargo, los detectives pronto comenzaron a dudar de su historia. En primer lugar, los detalles contados por Michael no coincidían con los hechos reales. En segundo lugar, no había ninguna evidencia de la presencia de 2 extraños en la escena del crimen. Los resultados del laboratorio solo confirmaron el escepticismo. El ADN y las huellas dactilares de Michael no coincidían con los encontrados en el lugar del asesinato. Lo mismo ocurría con sus zapatos. El patrón en las suelas difería de la huella en la habitación de Jason. En definitiva,
la policía se dio cuenta de que el chico simplemente estaba mintiendo. Aunque suene extraño, esto ocurre con bastante frecuencia. En muchos casos destacados, hay personas que asumen la culpa de otros. Algunos lo hacen para llamar la atención, otros mienten con el fin de obtener una recompensa por información. No se sabe cuáles fueron los motivos de Michael, pero su historia resultó ser inventada. Desde entonces, los investigadores han interrogado a más de 1000 sospechosos potenciales y han tomado alrededor de 400 muestras de ADN, pero no han obtenido ninguna coincidencia. Desde las primeras semanas de la investigación se ofreció una recompensa por información que ayudara a resolver el caso. Con cada mes, esa cantidad aumentaba y en diciembre de 2005, un año después del asesinato, alcanzó los $60,000. El gobernador del estado también añadió $20,000 de su propio bolsillo, lo que atrajo aún más atención del público. A pesar del gran número de pistas, todas llevaron a un callejón sin salida, y el caso se estancó durante varios años. En 2007, los padres de la víctima decidieron buscar cambios en la legislación del estado. Les resultaba sorprendente que las huellas dactilares y el ADN del asesino no se encontraran en ninguna de las bases de datos. Considerando la brutalidad con la que cometió este crimen, los padres se negaban a creer que fuera su primer delito. Más tarde, descubrieron que según las leyes de Tennessee, solo se toman huellas dactilares y muestras de ADN de criminales condenados, y los padres de Jonia decidieron corregir esto. Participaron en la creación de una nueva ley que obligaba a tomar estas muestras a todas las personas arrestadas por delitos violentos. Las autoridades respaldaron esta iniciativa, y en mayo de 2007 se aprobó dicha ley. 2 meses después, finalmente hubo un avance en el caso. La policía arrestó a Taylor Lee Olson, de 22 años, por violar los términos de su libertad condicional. El hombre había sido condenado por robo y en su casa encontraron plantas de marihuana, lo que llevó a su nuevo arresto. Olson tenía un historial criminal impresionante, compuesto principalmente por robos, falsificación de cheques y robos de autos. Lo habían arrestado muchas veces antes, pero nunca le tomaron las huellas dactilares ni muestras de ADN. El chico vivía con su novia y su recién nacida hija, lo que no le impedía cometer delitos regularmente. Resulta que Olson ya estaba bajo el radar de los investigadores. 5 meses antes, recibieron una pista sobre su posible participación en el asesinato, pero por alguna razón, la policía ni siquiera intentó tomarle muestras de ADN para su análisis. Sin embargo, ahora que lo habían arrestado por violar las condiciones de su libertad condicional, finalmente decidieron interrogarlo sobre el caso de Jonia. Olson negó su participación en el asesinato y aceptó voluntariamente proporcionar una muestra de su ADN. Fue entregada a los expertos y pronto los detectives recibieron el informe del laboratorio. El ADN de Taylor coincidía completamente con la muestra encontrada en el apartamento de la víctima. Después de eso, tomaron sus huellas dactilares y también coincidieron con la huella encontrada en el arma del asesinato. Luego, Olson fue arrestado y los detectives lo llevaron a interrogarlo. Al principio, el hombre negó su culpabilidad, pero pronto decidió confesar lo que había hecho. Taylor contó que esa noche quería robar el auto de Jonia e ingresó al apartamento por la puerta trasera para robar las llaves. Cuando entró a la habitación de la chica, ella se despertó y comenzó a gritar. Entonces, Olson agarró un cuchillo de cocina y le dio varias puñaladas. Sin embargo, el hombre afirmaba que no tenía intención de matar a nadie y que todo esto sucedió por accidente. Los detectives dudaban de la veracidad de algunos detalles y tendían a creer que Taylor había planeado este asesinato desde el principio. Tal vez estuvo siguiendo a la víctima durante algún tiempo, lo cual indirectamente fue respaldado por un hecho. En las etapas iniciales de la investigación, los amigos de Jonia le dijeron a los investigadores que alguien la estaba persiguiendo en un auto. En ese momento, no pudieron encontrar ninguna evidencia que respaldara esto, pero después del arresto de Olson, admitieron que realmente podría haberla estado acechando. A pesar de esto, nadie dudaba de la culpabilidad del hombre.
Su ADN y huella estaban en el arma del asesinato, lo cual solo podría haber ocurrido si él golpeó a la víctima con un cuchillo. El juicio de Olson debía comenzar a mediados de 2008, y para ese momento, el hombre ya había contratado a un abogado. Aparentemente, el abogado le aconsejó que retirara su confesión, y Taylor presentó una nueva versión de los hechos al detective. Ahora afirmaba que ingresó al apartamento de Jonia junto con su amigo llamado Noah Cox. Cuando Olson entró a la habitación de Jonia para tomar las llaves del auto, supuestamente ella se despertó, agarró un cuchillo y le dio varias puñaladas. Olson salió corriendo del apartamento por la puerta trasera, mientras que su amigo entró a la habitación de Jonia, donde le arrebató el cuchillo y la mató. Esta historia también generó desconfianza entre los policías. No se encontraron huellas dactilares ni ADN de otras personas en la escena del crimen, por lo que parecía poco probable la implicación de alguien más. Los detectives esperaban el inicio del proceso judicial, pero nunca llegó a suceder. El 28 de marzo de 2008, Taylor Olson puso fin a su vida en su celda de prisión. Junto a él, encontraron varias cartas póstumas dirigidas a su familia, los parientes de Jonia y la policía. En la carta dirigida a los detectives, una vez más afirmaba que el verdadero asesino era su amigo Noah Cox, y también se disculpaba con los familiares de Jonia y su propia familia. Los detectives seguían creyendo que Olson era el responsable de este asesinato y, sin embargo, interrogaron repetidamente a Noah, pero no encontraron ninguna evidencia de su implicación. Los padres de Jonia también creían que estaba mintiendo. En su opinión, si Taylor realmente era inocente, no habría puesto fin a su vida. Lo más probable era que simplemente no quisiera pasar el resto de su vida en prisión. Además, durante varios meses después de su confesión, Olson seguía afirmando que había ingresado al apartamento solo y que no había nadie más con él. Si intentaba encubrir a su amigo de esta manera, ¿por qué de repente se retractó de su confesión y comenzó a culparlo por el asesinato? Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta al video si te ha gustado. Gracias por ver.